Hola a todos. Sin duda, los deportes profesionales son peligrosos, emocionantes y requieren mucha fuerza, resistencia, dedicación y voluntad de ganar, pero seamos honestos, qué graciosos pueden ser. En el video de hoy hemos recogido para ti los momentos más divertidos y ridículos de varias competiciones y juegos. Es imposible mirarlos sin una sonrisa, así que aquí estamos esperando. ¡Adelante! Para lanzar una pelota a la canasta debes pensar como una pelota, o debe ser la pelota. Vaya, espera, eso no es lo que quise decir. Por otro lado, dicen que los verdaderos fans están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir algún objeto que perteneciera a su ídolo. Batallas en el hockey. ¿Quién dijo que las batallas en el hockey solo ocurren en el hielo? En realidad, siempre pasa algo con los palos de hockey. Aquí estás preparándote para unirte a la partida cuando, de repente, tu oponente toma el palo directamente de tus manos. Oye, ¿cómo se supone que voy a jugar ahora? Hablando de hockey, este niño se llama Liam Fitzgerald y es una verdadera estrella. A pesar de que está sentado en las tribunas y no sale al hielo en el video, el fan más dedicado del equipo de los Boston Bruins tiene solo 4 años de edad y, Dios mío, qué lindo es. Problemas con el cabello y pelucas durante toda su carrera. La mundialmente famosa tenista danesa Caroline Wozniacki se ha acostumbrado a enfrentarse a las dificultades y a derrotar a las más diferentes rivales, pero casi nunca pensó que tendría que luchar contra su propio cabello enganchado en la raqueta. Pero no solo Caroline tiene problemas con el pelo durante el juego. Por ejemplo, la atleta nigeriana Blessing Okagbare simplemente perdió su peluca durante el salto. No nos preguntes por qué se la puso, pero se veía muy avergonzada. Usain Bolt en el béisbol. La precisión y la fuerza de impacto son clave, pero ¿cuál es la probabilidad de chocar con Usain Bolt y derribarlo? Seamos honestos, las posibilidades son bastante pequeñas porque primero tienes que alcanzar al famoso corredor. O puedes aprovechar el momento en el que él estaba hablando con los fans después de la carrera y... Pazzesco. Zoppica un po', è stato investito. Fútbol americano y ciclismo. ¿Conoces esta tradición en el fútbol americano, cuando el equipo rompe su propio logotipo y sale corriendo al campo? ¿Sabes lo que significa estar en el lugar equivocado en el momento equivocado?
5 segundos y literalmente sientes todo su dolor. Sí, lo sabemos, es muy gracioso. Accidentes y tradiciones de la MMA. Durante las carreras cualquier cosa puede pasar y los accidentes son muy comunes. Espera, ¿eso es un sándwich de autos? Rebobinemos estas cosas. ¡Wow! De verdad, un sándwich de autos. En la MMA, pasar por el pasillo de espectadores es una de las tradiciones de los luchadores, pero probarse los sombreros de los luchadores es una de las tradiciones de los fans. Si la distancia fuera un poco mayor, probablemente le hubieran quitado hasta la camiseta. Fútbol, tiros de esquina y árbitros, ni siquiera sabemos qué es lo que más nos gusta, el coraje del joven hincha o el hecho de que el jugador esté confundido mirando todo esto. ¿Cómo así, un tiro de esquina? ¿Cómo así lo hicieron sin mí? Y no te pongas en el camino de este árbitro, obviamente es muy serio. Bueno, por si acaso, no te quedes de lado tampoco, nunca se sabe. Sin embargo, algo gracioso le sucede muy a menudo con el aerosol evanescente. El balón con vida y la pasión del aficionado. Aquellos que llaman al fútbol un juego aburrido nunca vieron al balón cobrar vida junto al arco. ¡Increíble! Eso estuvo cerca. Si eres un verdadero aficionado, siempre apoyas a tu equipo, incluso durante las derrotas y, obviamente, durante las victorias, sobre todo cuando el campo no está bien protegido. Al menos este tipo ahora tiene un buen selfie. Finalmente, cuando el arquero se queda 1 a 1 con el jugador del equipo contrario, siempre es un momento emocionante. Aquí está la pelota volando hacia el arco y... ¡poste! Espera, espera.